¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Rompevientos, su televisión por internet. En esta ocasión, aquí en Zona de Impacto, vamos a ver varios temas, sobre todo lo que tiene que ver con Sedesol, Andrés Manuel López Obrador y lo que se va a discutir en la Cámara de Diputados en esta semana. Regresamos en unos segundos. Bueno, y por supuesto también vamos a ver otro tema que es de suma importancia y se trata de Walmart, un caso que destapó el New York Times allá en Estados Unidos, pero eso vamos a hablar más adelante. En esta ocasión aquí en Zona de Impacto vamos a empezar con todo esto que tiene que ver con los cambios que ha hecho Enrique Peña Nieto en el gobierno federal. Me estoy refiriendo a la Sedesol, la importancia de esta secretaría y sobre todo los personajes que han sido ubicados ahí, tanto por el señor Peña Nieto como por, suponemos muchísimos, el propio expresidente Carlos Salinas de Gortari. Bueno, según lo que pudimos investigar nosotros, es que existe una intención por parte del gobierno de Peña Nieto de ubicar a ciertos personajes aquí en la Sedesol con un único objetivo, que es romper las bases sociales de Andrés Manuel López Obrador. Recuerde que ahorita este personaje de la política está organizando el partido Morena, ya solicitaron el registro en el Instituto Federal Electoral el lunes de la semana pasada, pero aquí lo importante es que cuando suceden todos estos acontecimientos, cambios en el gobierno, personajes que llegan a ciertas dependencias, siempre hay que irse un poco hacia la historia, ver el origen, de dónde vienen, dónde han estado, ¿no? Y en este caso, bueno, lo primero que hay que hacer es remitirnos al proceso electoral pasado, al del 1 de julio del 2012, y donde justamente en las zonas de mayor pobreza es donde ganó el señor Enrique Peña Nieto. Y donde Andrés Manuel tuvo un crecimiento exponencial es en las zonas urbanas. Sí, es curioso e incluso llama muchísimo la atención que este gobierno de primero los pobres que empezó Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México con este lema de darle atención a la gente más desprotegida, fue justamente, fueron los votantes que no sufragaron por él, ¿sí? Y se inclinaron más hacia el PRI. Para eso hay una razón, tiene que ver muchísimo con todos estos programas de asistencia social. Recuerde usted que la política social en México generalmente ha sido asistencialista, ¿no? Tiene una intención política. Lo mismo sucedió en los gobiernos de Acción Nacional y por ahí tenemos un personaje sonorense, el señor Cue, que manejó varios programas de Sedesol en la época del priismo y bueno, el PAN, sabiendo justamente esto y la gran importancia que tienen para los procesos electorales, todas estas comunidades de gente que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, es justamente los programas sociales y por eso mandó llamar a este señor Cue, quien estableció toda una política, ¿sí?, para cooptar y poder obtener votos para Acción Nacional. Esto ocurrió a lo largo de 12 años, durante el panismo, pero bueno, ahora que ha regresado el PRI a la presidencia de la República, y con los rencorosos que son algunos priistas, bueno, pues tienen como objetivo ganarle, romperle esos espacios que tiene Andrés Manuel López Obrador en las zonas urbanas, ¿sí?, a través de la política social. La importancia de esto es por qué ahora las zonas urbanas son zona donde se va a focalizar más toda esta política social. Bueno, porque estudios recientes, incluso de la propia Sedesol, nos demuestran cómo ha ido emigrando gran parte de la población hacia las zonas urbanas. Mire, yo aquí tengo el último informe del INEGI de 2010, el Censo de Población y Vivienda, ¿sí? Y en el 2000, un 78% de la población
estaba en las zonas rurales todavía. Para el 2010 se invirtió, el 78% de la población está en las zonas urbanas y el resto, ese 22%, está justamente en las zonas rurales. Y bueno, y si tomamos en cuenta lo que sucedió en las elecciones pasadas, donde Andrés Manuel justamente ha sido en las zonas conurbadas, donde tuvo un mayor impacto en las grandes ciudades, ¿sí? Entonces, lo que busca el priismo es evitar cualquier competencia, ¿sí? Y poder tener una Cámara nuevamente en el próximo proceso electoral, que será obviamente dentro de 3 años, tener una Cámara más fortalecida, y mantener la presidencia de la República por varios años más. Para eso necesita, por supuesto, acabar con este liderazgo político que tiene Andrés Manuel. Y bueno, existen 2 personajes claves para poder llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Y nos estamos refiriendo, por supuesto, a la ex maoísta, ex sindicalista, ex perredista, ex jefa de gobierno del Distrito Federal, a la señora Rosario Robles Berlanga, que hoy está al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. Este personaje es sumamente importante y le voy a decir por qué. Cuando ella empezó a andar en la política, esta señora trabajó con grupos de izquierda. Ella proviene de una organización, Línea de Masas se llama, que la trajo un personaje que se llama Adolfo Uribe. Él trajo política proletaria por allá de los años 70. Él estudió en Francia con uno de los marxistas más connotados de aquella época, de los 70. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Charles Bettelheim. Él fue su maestro. Cuando Adolfo Uribe llega aquí a México, cuando regresa, él empieza a poner en práctica parte de la ideología de la cual había él aprendido muchísimas cosas con este filósofo francés. Y bueno, era una filosofía de atención a los pobres, por supuesto, a la gente más desprotegida, ¿sí? Y entonces se fue a la zona rural, porque bueno, si ahorita estamos hablando que en el 2000 cerca de la población, de un 78%, estaba mayoritariamente en las zonas rurales, imagínese usted en los años 70, cuando él llega a la Ciudad de México, ahí estaba el gran núcleo de población que necesitaba ser atendido por el gobierno federal, por supuesto. Necesitaba que el gobierno federal atendiera todas sus demandas, que es salud, vivienda, seguridad, educación. Bueno, pues este señor Adolfo Uribe, y quien por cierto hoy es diputado por el Partido del Trabajo, lo que hizo fue juntar a un grupo de personajes que ahorita que yo los mencione, usted rápidamente se va a acordar de ellos. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Raúl Salinas de Gortari, fue uno de sus pupilos, el señor Hugo Andrés Araujo, que fue dirigente de la Confederación Nacional Campesina, el sector obrero del PRI. Después de que él está ahí armando el PP, que es esta corriente, se divide, ¿sí?, en lo que se llama Organización Izquierda Revolucionaria Línea de Masas. En esta línea de masas tenían varios representantes. Ahí ya no participa Adolfo Uribe, sin embargo, la semilla que él había sembrado da seguimiento a todos estos personajes que luego continúan con la ideología que él sembró. Siguen ahí, y me estoy refiriendo en especial, en el caso de Zacatecas estuvo el señor José Narro, que forma parte del PT, el señor Saúl Escobar, que todavía está en el PRD, hay algunos hoy encargados editorialistas de La Jornada que también estuvieron en aquella época, y bueno, también por supuesto estaba la señora Rosario Robles. Entonces, ¿qué implica esto? Que la señora Rosario Robles conoce, porque aunque estamos hablando ya de la década de los 80, cuando ella ya es sindicalista, recordemos que ella viene del norte del país, se vino a estudiar acá, gran parte de su familia se vino a la Ciudad de México, ella estudia y forma parte del sindicato de la UNAM.
ella como sindicalista, ella como integrante del maoísmo, lo que hace es ir a trabajar, conoce muy bien la geografía del país, sabe perfectamente dónde están las grandes necesidades, pero no solo eso, ella tiene en su haber otro gran elemento, y que es cuando la OIR, línea de masas, a su vez se divide, ¿sí? Y se crean dos partidos políticos, el PRD y el PT. Unos se van a distintos lugares. Bueno, Rosario Robles, que queda en el PRD, en algún momento, fíjense, lo curioso, son ironías de la política, ¿no? Cuando Andrés Manuel López Obrador está al frente del PRD, ella forma parte de la cartera de la Secretaría de Organización, y Andrés Manuel pone una estrategia como expriista también, que es Andrés Manuel. Obviamente sabía cómo trabajaban los priistas, entonces agarró parte del modelo y lo reubicó, lo adecuó a las demandas, lo democratizó, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y que era trabajar con estos núcleos de la población, ¿sí? Para luego hacerlos representantes de casillas, ¿no? Llevar la ideología del PRD en aquel momento. Bueno, pues él creó las llamadas Brigadas del Sol. Estas Brigadas del Sol son justamente las que se encargaban de ir a localizar a los potenciales votantes del PRD y sobre todo atender las demandas de la gente más necesitada. Bueno, pues la encargada de llevar a cabo las Brigadas del Sol fue nada más y nada menos que este personaje, Rosario Robles. De ahí su gran conocimiento que tiene, no nada más de la zona geográfica del país y las necesidades, sino un dato muy importante: conoce a los líderes de izquierda que trabajaron con estos grupos sociales. Por lo tanto, ella puede ser el puente, el vínculo para nuevamente conectar con esa población, nada más que ahora al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, una de las dependencias que tiene, por supuesto, los mayores presupuestos del gabinete de la política federal, y bueno, tiene como objetivo, hasta lo que nosotros pudimos indagar y que sale publicado en la revista Proceso, es que el objetivo es romper con las bases sociales de Morena, romper con las bases sociales de Andrés Manuel López Obrador y cooptar aquellos dirigentes sociales que en su momento trabajaron con la izquierda. Bueno, regresamos en unos momentos para continuar nuevamente con este análisis y vamos a hablar de otro personaje muy importante, del señor Carlos Rojas. Lucha contra el poder fáctico. ¡Ah! ¡Sí, chiquita! ¡Ah!
lucha contra el sistema. ¡Ah! ¡Fuera, brujo! ¡Fuera! Gracias por continuar con nosotros. Usted recordará que en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari compitió por la presidencia, el lugar donde fue un verdadero desastre para él fue la zona de La Laguna. Hay un lugar que se llama San Pedro de las Colonias, que está en Coahuila, es un municipio donde él puso en práctica justamente lo que serían los beneficios de los programas sociales. Ahí él creó Pronasol. Bueno, obviamente el primer lugar, el emblemático es Chalco, ¿no? Pero él ahí empezó a hacer sus experimentos políticos sociales, por llamarlo de alguna manera. En ese lugar estaba el señor Javier Guerrero. Javier Guerrero es uno de los personajes que hoy va a tener, que hoy tiene la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a su lado y está justamente a cargo de la cartera de Desarrollo Urbano. Esta cartera es la que se va a encargar de hacer esta reorganización, ¿no?, de todas las zonas urbanas, donde le digo que hay que es donde se va a centrar y donde Andrés Manuel López Obrador tuvo el mayor número de votos. Aquí en este municipio, cuando Javier Guerrero empieza a poner en práctica todo lo que es el programa social de Carlos Salinas de Gortari, recuperan La Laguna, recuperan toda esa parte y bueno, ganan las elecciones intermedias el PRI. Me estoy refiriendo a este señor Javier Guerrero porque bueno, hace un momento le platicaba que con la migración que se dio a lo largo de estos 10 años, del 2000 al 2010, que crece exponencialmente la población urbana, nosotros, de acuerdo a un estudio al cual tuvimos acceso, que es de Cedesol, se veía que en 1988, durante el sexenio de Carlos Salinas, nada más había cuatro zonas urbanas, ¿sí? 4 grandes zonas urbanas. Hoy son 50, ¿sí? Sobre estas son sobre las que se va a focalizar todo el programa de desarrollo social. Bueno, en aquella época, durante el salinato, quien estuvo al frente del Programa Nacional de Solidaridad fue justamente el señor Carlos Rojas. Él fue uno de los operadores, fue el que puso en marcha este programa estrella de Carlos Salinas de Gortari y bueno, creó también lo que se llama FONAES, este fondo para darle apoyo a los pequeños grupos, a apoyos de programas productivos y poder sacar adelante a la gente. Lo que se hizo con Pronasol, lo que se hizo con Solidaridad fue, en primer lugar, lo que hizo el señor Carlos Rojas fue contactar a un sinnúmero de personajes que habían estado en la izquierda. Les voy a dar un ejemplo. Está el señor Lanz, el señor Miguel Lanz, que fue uno de sus colaboradores más cercanos. Él fue también maoísta, integrante de la Liga Espartaco, y en 1992 él ingresa a lo que es FONAES, este programa que le digo que era tan importante como Pronasol. Bueno, FONAES lo crea Carlos Rojas, aunque pone al frente a Miguel Lanz. Dentro de lo que es todo Pronasol o diversas áreas de solidaridad, direcciones, áreas y operadores que se iban justamente al campo, eran gente que había trabajado en el Partido Comunista o en el PSUM, ¿sí? Gente que había estado trabajando en las comunidades ya desde hacía 10, 20 años. Bueno, lo que se logró en aquella ocasión fue hacer a un lado a los líderes priistas tradicionales, ¿sí? Y Carlos Rojas mandaba a su gente, trabajaban con la comunidad, hacían a un lado al líder social y de la propia comunidad salía un dirigente y con él es con quien se armaba un comité y con él se veían los programas de apoyo. Es decir,
lo que hizo Salinas fue romper con la estructura del PRI, ¿sí?, y crear una estructura propia. De ahí que se empezó a hablar de un nuevo partido, del Partido Solidaridad, y que Salinas traía esa pretensión de desaparecer al PRI y crear esta nueva organización política. Bueno, en realidad lo que hizo fue crear líderes sociales que no estuviesen coludidos con ciertos caciques locales, ¿no?, para poder tener una mayor injerencia en la propia comunidad. ¿Por qué? Porque los padres de familia, por decir una cosa, veían cómo se hacía un comité, lo veían democrático y ellos observaban cómo se hacía a un lado al dirigente tradicional, al que le había dado su bendición el cacique de la comunidad, de la población. Por eso es que hay tanta aceptación en un principio, amén de que, bueno, hacían trabajo conjunto, ¿no? Una parte, si hablamos de bacheo, una parte la hacía el gobierno y otra parte con el propio trabajo de las zonas comunitarias, ¿no? Bueno, pues este personaje que armó Pronasol, que creó FONAES y que fue fundamental para toda la política social y el uso electoral, se llama Carlos Rojas y hoy nuevamente está en FONAES. Nada más que mire que hay un pequeño dato. Cuando llega el Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, remueve lo que es FONAES y lo manda a la Secretaría de Economía. Esto hace que pierda poder, que pierda fuerza y por supuesto pierda recursos. En uno de los diagnósticos que se le entregaron a la señora Rosario Robles cuando estaba el equipo de transición, el señor Carlos Rojas se reunió con cerca de 40 ex colaboradores en un restaurante de aquí en la Ciudad de México. Esos viejos colaboradores de él, que habían estado en solidaridad, armaron un diagnóstico para la señora Rosario Robles. Y en una de las propuestas venía que FONAES, ¿sí?, pasara nuevamente a la Secretaría de Desarrollo Social y todos los proyectos productivos, todos los programas que existen en diversas secretarías, llámese Reforma Agraria, Zagarpa, Sedesol, Secretaría de Economía, y que todos pasaran a una sola, ¿sí?, y que se creara incluso un instituto, ¿sí?, pero por lo pronto tuvimos la sorpresa de que el señor Carlos Rojas fue nombrado director encargado de FONAES. Aún sigue la Secretaría de Economía, pero bueno, las dos patas sobre las cuales se sustenta la Secretaría de Desarrollo Social para recobrar este liderazgo en las zonas urbanas es justamente en FONAES, que es la parte productiva, y en todo lo que tiene que ver con toda esta reestructura de las zonas urbanas. Y está a cargo justamente Javier Guerrero, otro de los operadores del señor Carlos Rojas en la época de Sedesol. Hay que recordar que Carlos Rojas fue secretario de esta dependencia tanto en la última parte del señor Carlos Salinas de Gortari, puesto que antes no fue secretario sino director encargado de Pronasol, y después fue ratificado por el señor Ernesto Zedillo durante su presidencia de la República. Bueno, pues en uno de los diagnósticos le comentaba que le entregó el equipo de Carlos Rojas a Rosario Robles, se hablaba de cuatro puntos. Una, ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. Esta de lo que trata es de darle mayor atención justamente a lo que ya habíamos comentado, que es las 50 zonas metropolitanas que existen en el país y que requieren lo que ellos le llaman una visión integral para un desarrollo ordenado. Incluso se habla de darle atención a espacios públicos, a centros históricos. Lo que ellos pretenden es cambiar el tejido social. Después de todo este proceso de la guerra contra el narcotráfico, el tejido social aquí en México quedó totalmente destrozado. Bueno, ellos pretenden, mediante este programa que va a estar a cargo del señor Javier Guerrero, poder reorganizar. Ya Javier Guerrero es subsecretario de Desarrollo Urbano, pero recuerde usted que también está la propuesta, ¿sí?, de crear esta nueva secretaría, la que unificaría la Secretaría de la Reforma Agraria con todo lo que tiene que ver con lo que era CORET, que es la que se encarga de la regularización de la tenencia de la tierra y que forma parte de la Secretaría de la Reforma Agraria. Bueno, esto estaría a cargo del señor Javier Guerrero. Y la otra patita,
¿sí?, que tiene Sedesol y que es sumamente importante es de dónde viene el recurso, el dinero, ¿sí? Esto tiene que ver con los proyectos productivos y en la cual está al frente el señor Carlos Rojas mediante FONAES. Aunque Peña Nieto ubicó a la señora Rosario Robles y generó muchísimo malestar entre los propios priistas por no ser una integrante de su partido connotada y reconocida, y además por toda la historia que tiene la señora detrás, que trae consigo, el señor Peña Nieto le puso una cuña y que tiene que ver con la ubicación del señor Ernesto Nemer, que es el subsecretario de la Secretaría de Sedesol. A él lo tiene para vigilarlo, pero Rosario Robles pudo ubicar a otro personaje que también ha brincado de un lugar a otro. Me estoy refiriendo, por supuesto, al señor Emilio Cebadúa, oficial mayor de la Sedesol, quien fue diputado por el PRD, fue integrante del IFE, uno de los consejeros más destacados, también junto con Jaime Cárdenas en la época de José Woldenberg, pero también fue dirigente de la fundación del CENTE con la señora Elbester Gordillo. Sin embargo, tanto Emilio Cebadúa como su hermano han formado parte del equipo de Rosario Robles desde que estaba en el gobierno del Distrito Federal. Más bien su hermano, el hermano de Emilio Cebadúa, era uno de los encargados de los recursos, ¿sí? Entonces, de ahí viene el puente y ella pudo ubicar a este personaje, el exconsejero, al frente de la Oficialía Mayor, que es la que se va a encargar de verificar, auditar y entregar los grandes recursos que tiene Sedesol. Todo esto para poder romper las bases sociales que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador y que hoy, a diferencia de las 4 regiones metropolitanas que había en el 88 cuando se creó Pronasol, bueno, hoy hay nada más y nada menos que 50. Usted dígame si no será una perversión por parte del gobierno priista de poder utilizar los recursos sociales para beneficio electoral. Bueno, vamos a continuar con otro tema. Por favor, continúe con nosotros. Gracias. Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo, porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario.
Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes de México. Muchas gracias. Gracias por continuar aquí en Zona de Impacto. Yo soy Jesús Cervantes. Por favor, no olviden mi nombre para cualquier comentario que quieran hacer, por supuesto. Mire, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con esta empresa Walmart, esta empresa que tiene cerca de 2,000 tiendas en Centroamérica y México y que tiene 263 oficinas bancarias en el país. Usted recordará que por ahí del mes de abril, el periódico New York Times empezó a sacar una serie de contubernios, lo reveló, contubernios que hubo entre autoridades mexicanas y directivos de Walmart, de esta transnacional. Ahí se empezó a hablar de que se daban grandes cantidades de dinero para obtener uso de suelo y poder establecer las bodegas en lugares donde no estaba permitido. Y apenas el 17 de diciembre pasado sacó otro nuevo reportaje muy amplio donde habla de este contubernio nuevamente, pero ahora entre un presidente municipal de Teotihuacán, perredista, y autoridades del gobierno del Distrito Federal y autoridades federales, los integrantes del INAH, porque en la zona donde ellos querían ubicar inicialmente donde lo ubicaron, su bodega horrera, es una zona protegida porque está cerca de donde está Teotihuacán. Bueno, pues ellos revelaron estos acuerdos ilegales que existen y también unos dos legisladores demócratas quienes realizaron una investigación y continúan en ella, dos legisladores de Estados Unidos, también dejaron entrever y que se estaba lavando dinero a través de esta empresa y mediante una carta dirigida al encargado de esta gran empresa, ¿sí? También le hablaban de una posible evasión de impuestos aquí en México, ¿no? Y esto toma relevancia porque, mire, ahorita están empezando los cobros del predial aquí en la Ciudad de México y supongo que en otras partes del país empieza a haber este cobro, ¿no? Y bueno, uno cuando no paga vienen estas multas, vienen una serie de requerimientos, ¿sí? Y mire, le voy a dar un dato. Uno se pregunta, a ver, ¿por qué con los ciudadanos comunes y corrientes, con los particulares, se es tan duro por parte de las autoridades, ¿sí?, para el cobro de impuestos? Sobre todo, más bien no nada más los federales, también los locales. Aquí en el distrito, en la Ciudad de México, mire este dato, y son números de la propia Secretaría de Finanzas. De 2006 a 2009, tan solo una de las empresas ubicada en la delegación Venustiano Carranza, nos estamos refiriendo a Walmart, Walmart Aeropuerto, está muy cercana al aeropuerto, durante estos 3 años no pagó 9,856,000 pesos. O sea, durante 3 años esta empresa no pagó su predial. Existe otro dato, Walmart Balbuena, que es otra colonia de aquí de la Ciudad de México, de 2005 a 2009 debía 4 millones, de Walmart Miramonte, que está en la delegación Coyoacán, también de 2006 a 2009 debía 8,617,000 pesos,
Walmart Universidad, es una de las más conocidas aquí en la delegación Benito Juárez, debía 9,700,000. Estamos hablando de más de 30 millones de pesos tan solo en 4 tiendas aquí en la Ciudad de México. 30 millones de pesos que no pagó en 3 años, ¿sí? En diciembre de 2010, un ciudadano que tuvo acceso a esta información acudió con el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, a hacerle un reclamo, por supuesto, de por qué se le estaba cobrando tanto predial en algunas zonas marginales de aquí de la Ciudad de México, cuando a esta empresa Walmart se le estaba dispensando el pago, ¿sí? O sea, no había una acción coercitiva en contra de esta empresa. La respuesta y que le llamó muchísimo la atención a este personaje fue que, mire, esto fue en diciembre de 2010, para enero del 2011 ya Walmart aparecía en ceros, es decir, liquidó todo tan solo porque un ciudadano se lo mandó, le solicitó la información al jefe de gobierno. Yo en lo personal no lo creo. Lo que sí supongo es que se podía iniciar una bola de quejas contra Walmart, porque ya estaba la investigación justamente en el año de 2010, empezó esta investigación por parte de autoridades de la propia empresa, ¿sí? Autoridades que estaban en Estados Unidos y que empezaron una indagación en el manejo de las obtención de todo lo que tiene que ver con las licencias y pago de impuestos. Bueno, pues esto es lo que es la tienda Walmart. Ha habido, por supuesto, infinidad. Aquí en México se han editado por lo menos 3 libros de distintos organismos de derechos humanos donde ponen de manifiesto lo poco que se les paga, el empleo que le dan a pequeñitos, a niños, la explotación, exámenes de gravidez a las mujeres que no está permitido, falta de atención social a los trabajadores. Y bueno, hay una serie de irregularidades, les digo, son grandes cantidades de denuncias que ha habido por parte de extrabajadores. Cuando se dio todo este asunto de Walmart en Teotihuacán, hubo manifestaciones de parte de los habitantes de esa zona y de gente que se dedica a proteger, por supuesto, todas estas áreas arqueológicas. Hubo una serie de denuncias porque se estaba atentando contra el patrimonio nacional. A pesar de esto, se dieron todos estos permisos, ¿sí? Hoy nos estamos enterando, gracias a la prensa internacional o a la prensa de Estados Unidos, nos estamos enterando que fue mediante negociaciones fuera de la ley que se hicieron tanto con el con el encargado del municipio, el presidente municipal, quien fue del PRD, y también otro dato, entre las nuevas cosas que han salido es que el señor Graco Ramírez, quien actualmente es gobernador de Morelos por parte del PRD, en aquella ocasión, cuando se pretendía o se estaban haciendo las gestiones para establecer esta bodega Aurrerá, que también forma parte de toda esta cadena Walmart, ahí en Teotihuacán, también habría recibido recursos para agilizar los trámites. Yo, después de ver esto de la Secretaría de Finanzas, donde en tan solo 3 años se tiene un adeudo de 30 millones de pesos aproximadamente, tan solo por 4 tiendas localizadas aquí en la Ciudad de México, bueno, uno se puede preguntar si realmente fue de manera limpia como se le entregaron todos estos permisos, incluyendo aquí en la Ciudad de México. Porque mire, esta empresa, además de tener a Walmart, es la dueña de Suburbia, es dueña de 3 restaurantes, Ragazzo, Vips y El Portón. Tiene la tienda Superama, Aurrerá, Bodegas Aurrerá. O sea, es una gran empresa. En el 2006, en la época del panismo, esta empresa crece de una manera impresionante y obtiene a finales de ese año la autorización para poder establecer un banco. Ese banco empezó a funcionar en el 2007. Actualmente tiene 263 sucursales en todo el país y es sumamente importante lo que implica tener este banco a Walmart, porque a través de ella se pueden hacer muchísimos depósitos de este dinero que viene de Estados Unidos, de
de la gente mexicana que trabaja allá. Entonces, parte de las grandes remesas que durante algunos años pudieron sostener la economía mexicana, sobre todo en las épocas de crisis como 2005, 2004, 2008, 2009, bueno, mucho de ese dinero que pudo sostener al país viene hoy, ¿sí?, por estos bancos, por estos 263 sucursales que tiene Walmart, y eso no se ha investigado. La parte del reportaje que hizo el periódico New York Times únicamente se refiere a lo que son las tiendas, ¿sí?, pero no han hablado nada de los restaurantes ni nada de este banco. No sabemos si hay o no lavado de dinero, porque hay que recordar que estos dos legisladores demócratas, bueno, ya pusieron el ojo ahí. Pero además, no nada más con eso se ha beneficiado Walmart aquí en nuestro país, ¿eh? Existe lo que se le llama regímenes especiales aquí en el país, que es que cuando una empresa tiene a su vez varias empresas, como en el caso de Walmart, en lugar de pagar impuestos por cada una de ellas, cada una de las empresas, reporta por una sola, como un corporativo, ¿sí? Y se les da el beneficio de no pagar los impuestos que deben en ese año, sino diferirlos, es decir, cada año estar pagando un porcentaje. Y mire, nada más le voy a dar 2 datos. En el año 2004, Walmart tuvo ventas por 145,000 millones de pesos. Tan solo pagó impuestos por 2,500 millones de pesos y difirió, es decir, pagó a plazos 5,000 millones de pesos. 5,000 millones contra los 145,000 que había obtenido de ganancias, de utilidades. Y en el 2011 tuvo de utilidades 380,000 millones de pesos, pagó impuestos por 7,900 y difirió 7,800 millones de pesos. Estos son los grandes beneficios, sí, a los que se ha acogido la tienda Walmart, y hay que recordar que estos dos legisladores demócratas estuvieron diciendo no nada más el lavado de dinero, sino posible evasión fiscal. Y mientras se hace un escándalo en Estados Unidos, aquí en México no hay una sola investigación, ya no nada más del patrimonio, de lo que se pudo haber dañado Teotihuacán, no, sino además el pago de impuestos, tanto predial, ¿sí?, como el pago de impuestos federales. Bueno, vamos a regresar con otro tema ya para cerrar en el último corte. Por favor, continúe con nosotros aquí en Zona de Impacto. Yo soy Jesús Cervantes. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza.
Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Lay down your sweet and weary head. Fíjese que esta semana, entre el 16 o 17, todavía no se tiene clara la fecha. Bueno, no la tiene clara la Comisión Monex de la Cámara de Diputados. Va a haber 2 comparecencias, no sabemos todavía cuál va a ser la primera, pero se trata, va a comparecer el representante del Instituto Federal Electoral, el señor Alfredo Cristalinas, quien se encargó quien se encarga, porque todavía no la ha cerrado, de hacer toda la indagatoria que tiene que ver con el caso Monex, de toda esta triangulación de dinero que se utilizó durante la campaña de Enrique Peña Nieto para poder llegar a la presidencia, e incluso abarca también todo lo que tiene que ver con el posible financiamiento del señor Andrés Manuel López Obrador y de Josefina Vázquez Mota, por supuesto. Bueno, la otra comparecencia, y que es sumamente importante por todo lo que implica como personaje y como acción perversa de parte de los priistas. Se trata de la comparecencia del encargado del nuevo director de la Conducef. Muchos podrán decir, es un personaje menor en comparación con todos los que integran el gabinete de Enrique Peña Nieto. Sí, nada más que este personaje menor, que se llama Mario Di Constanzo, va a ser justamente quien defienda a Enrique Peña Nieto, porque cobra relevancia, porque él fue el secretario de Hacienda en el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, fue diputado federal por el PT. Efectivamente, él ganó, él no fue plurinominal, fue diputado uninominal, por Iztapalapa, pero bueno, usted sabe que en esa delegación Andrés Manuel López Obrador tiene una gran fuerza, y quienes fueron candidatos a diputados federales por esos distritos ganaron por la inercia de la gente por votar por Andrés Manuel López Obrador, y bueno, el señor Mario Di Constanzo llegó justamente a la diputación por parte del PT. ¿Por qué? Porque él nunca había hecho una campaña electoral ahí, no era un personaje conocido, él vive en la Colonia del Valle y es uno de los técnicos financieros más brillantes, más claros, que te cuenta las cosas con manzanita. Es muy bueno el señor en su materia, Mario Di Constanzo. Ya en una ocasión estuvo aquí en este programa, pero mire, él entró por el PT a la Cámara de Diputados y hoy está como director en la Conducef defendiendo, o le va a tocar defender a Peña Nieto. El 22 de julio, justamente el día en que se presentaron nuevas pruebas sobre esta triangulación que se realizó con más de 20 empresas, que se utilizaron instituciones bancarias como Grupo Monex, HSBC, este otro banco, Scotiabank. Se utilizaron todas estas para sacar recursos del erario estatal del gobierno del Estado de México para llevarlos hacia la campaña. Presuntamente, hay que ponerlo porque oficialmente no se ha dicho que así fue. ¿Por qué? Porque el IFE sigue investigando, porque el tribunal desestimó todas las pruebas que se pusieron, pero bueno, eso usted lo pudo juzgar, salió en diversos medios, y hoy tanto el partido del PT como Movimiento Ciudadano y el PRD, hay que decirlo, lograron empujar una comisión en la Cámara de Diputados para poder investigar a la par que el IFE, poder indagar toda esta triangulación de recursos. Y bueno, inicialmente se dijo que no podía
la Cámara de Diputados realizara una investigación de este tipo. Se buscó un resquicio legal y se logró establecer que fuera a través de la CONDUCEF, ¿sí? ¿Por qué? Porque la CONDUCEF es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, y aquí lo que se está argumentando es que estas instituciones financieras como Scotiabank, Monex u otros bancos no cumplieron con sus objetivos, es decir, en lugar de atender a sus clientes, a la ciudadanía, de darles créditos, fueron utilizadas para trasladar dinero hacia una campaña presidencial, hecho que está prohibido, por supuesto, por la legislación electoral aquí en México y en la mayoría de los países. Bueno, pues el señor Mario de Constanzo, ese 22 de julio, cuando se presentaron más pruebas, dio diversas entrevistas. ¿Por qué? Porque es un especialista en el tema, ¿sí? Entonces a él le preguntaron, cuando se presentaron estas nuevas evidencias que tienen que ver con cuentas de cheques, con traslados, con depósitos, con varios movimientos, se le preguntó que sí, qué le significaba todo esto, y dijo que era un claro lavado de dinero. Así lo dijo, está grabado, lo dijo en una radio para Los Ángeles, California, aunque también aquí en diversos medios también hizo declaraciones muy similares. Bueno, en esa ocasión él dijo, bueno, la manera en que se realizó, ¿sí?, por el entramado financiero, la manera de operar, esto significa que hubo un lavado de dinero. Hoy, Mario de Constanzo va a tener que decir si efectivamente fue o no lavado de dinero. Y dijo algo, hay una frase muy importante, se la voy a leer textual, que él mencionó, dijo, sería negligencia y encubrimiento si las autoridades, teniendo esta información, es decir, las que se estaban presentando ese 22 de julio, todos esos depósitos, no actúa y se volverían cómplices de un delito. Bueno, él hoy, ¿sí?, tiene que dar curso a las peticiones de información que haga la Cámara de Diputados, los legisladores, de lo contrario él sería cómplice, ¿sí?, de un posible delito. ¿Sí? Él lo que tiene que hacer es darle trámite a todas estas demandas que pudiera haber y por supuesto va a tener que trabajar en coordinación con el Instituto Federal Electoral. Y bueno, yo creo que además de Mario de Constanzo se tendría que solicitar la presencia del titular del Sistema de Administración Tributaria, porque estas 20 empresas en las que se participó para poder realizar la triangulación, estas 20 empresas tienen registro federal de causantes, pagan impuestos, ¿sí?, están dadas de alta en el registro público de la propiedad, es decir, existen esas empresas que no realizan actividad, eso es otro punto, pero existen y a través de ellas existe un personaje que es su dueño, el señor Lozada Neira, José Luis Lozada Neira. Este señor a lo que se ha dedicado, según se pudo constatar y según se denunció en la revista Proceso, es que se ha dedicado a facturar, ¿sí?, a diversos particulares para pagar menos impuestos. Bueno, pues yo creo que Mario de Constanzo no nada más va a tener que solicitar información tanto al IFE, sino también este personaje. Y yo quisiera saber en qué mente, ¿sí?, del PRI estuvo esta jugada, porque él fue un claro defensor de Andrés Manuel López Obrador. Él habló perfectamente en contra y demostró técnicamente que se trató de un lavado de dinero. Él, así como él fue puesto ahí, bueno, pues todos los demás priistas están hechos a un lado. Yo me pregunto, si el señor Gabino Fraga no estará atacado de la risa, José Antonio González Fernández, Alfredo Carrillo Xontowski, usted recordará a todos estos personajes que tuvieron que ver con la presunta triangulación del dinero a nivel internacional que habría pasado de Monex, España, Israel, México, Monex nuevamente, y de ahí que se expidieran las famosas tarjetas prepagadas a través del grupo financiero Monex. Todos estos personajes, los dueños de los propios bancos, pues van a estar atacados de la risa, porque
si ellos realizaron o no estas operaciones, ellos no van a dar la cara. Quien va a dar la cara y quien va a defender a Peña Nieto es un ex López Obradorista, es uno de los personajes que estuvo demandando desde la Cámara de Diputados que se acabara con todos los regímenes fiscales especiales, estos que le hablaba hace un rato del pago diferido de impuestos para las grandes empresas. Fue uno de los diputados que estuvo defendiendo la agenda legislativa de Andrés Manuel López Obrador en la pasada legislatura. Fue de los que junto con Noroña tomó la tribuna en más de una ocasión en la Cámara de Diputados para evitar que se realizaran ciertos movimientos. Recuerdo uno que es emblemático, ¿no?, que fue la toma de la tribuna cuando se quiso cambiar un reglamento de Pemex. Sí, un reglamento que le estaba dando posibilidad a que se privatizaran algunas áreas de esta paraestatal sin que pasara esto por el Consejo de Administración. Sí, bueno, este personaje, Mario Di Constanzo, ha hecho una gran defensa, hizo una gran defensa de todo lo que era la agenda legislativa y las causas que en su momento Andrés Manuel López Obrador llevó a la campaña, ¿sí? Y bueno, hoy está del otro lado. La capacidad la tiene, tendrá que ser, actuar con ética, actuar de manera correcta para no terminar siendo cómplice justamente de todo este tipo de trapacerías que se hicieron durante el proceso electoral. No tiene ningún efecto, porque puesto que ya es cosa juzgada, Peña Nieto ya está al frente del Ejecutivo Federal, el Instituto Federal Electoral, les digo, no sé si va a ser el 16 o el 17, también llevará a su personaje, que es el señor Alfredo Cristalinas, para que diga cómo va el avance y proporcione información, sobre todo porque él sí llamó a declarar al señor José Luis Pérez Jaén, ¿sí? José Luis Lozada Neira, es que utiliza otro nombre también el señor, pero no se ha dicho nada, no se ha dicho qué fue de lo que habló, bajo la excusa de que todavía es un procedimiento en curso y entonces no puede dar nada a conocer. Por lo tanto, lo que realice la Comisión Monex en la Cámara de Diputados y que está a cargo de un perredista, el señor Roberto López, no va a tener ningún efecto legal. Lo que sí es que se puede demostrar si hubo o no esta triangulación, si hubo o no recursos ilícitos en la campaña del señor Enrique Peña Nieto. Esperemos que Mario Di Constanzo pueda ser congruente, ¿sí? Y aunque ya no esté del otro lado y sea parte de un gobierno, ¿sí?, no se dedique a exculpar a quien hoy es su jefe y gracias al cual ganará por lo menos 200,000 pesos al mes, ¿sí? O sea, mantendrá la nómina exactamente igual que cuando era diputado federal. Bueno, pues usted estuvo ahorita en Zona de Impacto. Mi nombre es Jesús Cervantes. Espero que les haya gustado el programa. Fue variadito y vamos a ver qué nos depara el destino para el próximo lunes y qué es lo que tendremos. Por lo pronto, muy buenas noches y les agradezco su atención.